RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Un nuevo programa esta semana y tenemos a una persona muy calificada, con amplia trayectoria en el mundo forestal. Es Gustavo, quien ha sido director también en el sector agricultura y tiene una amplia trayectoria y ahora está siempre comprometido con la naturaleza. Y vamos a conversar con él, Gustavo Freitas, vamos a conversar con él sobre el tema de los problemas y los retos y oportunidades que nos da un país que en el ABC del curso de biología está: Perú es un país forestal y minero, porque ambas condiciones sobresalen, porque la mayor parte del territorio nacional tiene actitud forestal y porque somos uno de los 5 países con mayores reservas de minerales en el mundo. La pregunta, mi estimado Gustavo, que te voy a hacer es: ¿por qué, a pesar de tener un amplio potencial forestal, que incluso era mayor, ahora estará en 65%, o quizás esa cifra ya quedó superada por la deforestación, pero es más del 60%, en la época del Imperio Español el porcentaje era mayor, porque había amplios bosques andinos? Pero ¿por qué no hemos sido capaces los peruanos de revertir ese dato tan duro de perder 150.000 hectáreas por año por la deforestación por distintas razones? Ahora, bueno, un gusto estar acá, Pedro. A ver, hay varias cosas, ¿no? Cuando hablamos del tema forestal, lo que tenemos que entender es que hay diferentes dimensiones que tenemos que mirar, ¿no? Una primera es que tener bosques no te convierte en un país forestal, ¿no es cierto? Te convierte en un país con bosques. Pero no somos un país forestal en el sentido de que sí somos un país minero, porque somos un país que tiene recursos mineros, pero que los utiliza, los aprovecha, genera bienestar, genera riqueza, economía, etc. En el sector forestal, lamentablemente, tenemos los bosques, pero no hemos sido capaces de manejarlo de una manera adecuada para permitir el mantener los bosques en pie, pero al mismo tiempo generar los beneficios económicos que cualquier recurso natural te puede proveer, ¿no es cierto? Y esa incapacidad de convertir los bosques en riqueza, verdaderamente, en generar riqueza a partir de los bosques, de alguna manera ha permitido que los bosques vayan siendo convertidos a otros usos. Por ejemplo, la tala y quema de bosques para desarrollar ahí actividades agrícolas, ¿no? Hemos deforestado en la Amazonía más de 10 millones de hectáreas y bajo uso agrícola actual, deforestadas con fines de uso agrícola, pero bajo uso agrícola actual no hay más de 3 millones. Entonces hemos talado y quemado bosques para hacer agricultura. La mayor parte de esas tierras ya no sirven para hacer agricultura porque no han sido bien manejadas, ¿no? Pero no somos el único país que no ha sabido aprovechar sus recursos, eso es verdad. Pero también es cierto que hemos tenido más de una ley forestal. La pregunta es: ¿han fallado las leyes? ¿Por qué no hemos podido poner en valor el recurso forestal? ¿Por qué Chile, que es una franja angosta de territorio, le ha sacado el jugo al espacio territorial? La propia Bolivia tiene más exportación de recurso forestal, llámese industria maderera, y está en mejor ubicación en su rendimiento del potencial forestal que el Perú. ¿Dónde está el problema? ¿Es desconocimiento? Bueno, hay varias cosas. Primero, que las leyes no son necesarias, pero no son el único requisito para que un sector funcione, ¿no es cierto? Uno requiere leyes, requiere reglamentos, requiere instituciones y requiere actores capaces para llevar adelante lo que haya que hacer. Eso es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, por un lado, si vemos el tema normativo, ya que planteaste el tema de la ley, hay que mirar si el problema es el diseño de las normas o si el problema es la implementación, es decir, si es un problema de diseño o un problema de gestión. Y yo creo que mucho en el Perú tenemos un problema de gestión también, ¿no? Hay deficiencias en las normas, porque las normas al final del día responden a visiones políticas, ¿no? Entonces en el Perú hemos tenido varias leyes forestales
porque ha ido cambiando la visión de lo que el Estado tenía que hacer. En los 70 teníamos un esquema normativo donde el Estado tenía un papel muy importante, y eso fue cambiando. Luego se pasó al tema de las concesiones forestales, dándole mucho más papel al sector privado, pero eso requiere, al mismo tiempo de darle un mayor papel al sector privado, fortalecer la capacidad del Estado para ser un buen regulador y para ser un buen controlador, digamos, supervisor. Y esas capacidades no se han desarrollado porque los presupuestos del sector forestal siempre han sido insuficientes, la dotación de personal, la capacitación del personal también ha sido insuficiente. Entonces hay un conjunto de factores. Pero viendo el ejemplo de Chile, creo que es bien interesante también reconocer que cuando hablamos del tema forestal hay dos mundos totalmente diferentes. El del manejo de los bosques naturales, de los cuales el Perú tiene muchísimos, y las plantaciones forestales industriales, que es lo que tiene Chile. Chile tiene una gran exportación forestal, no de sus bosques naturales, sino de plantaciones que se han hecho, en el caso de ellos, con especies exóticas, que han generado una industria forestal. En todo el mundo, la gran industria forestal se basa en plantaciones. En el Perú, pretendemos tener una gran industria forestal basada en bosque natural, lo cual es muy complicado, porque el bosque natural es heterogéneo, tiene muchas especies de diferente tamaño. Producir lo que la industria requiere, que son productos estandarizados, es muy difícil cuando tú tienes un recurso que es tan heterogéneo, tan diverso, tan complicado. No es que no se pueda, pero es mucho más difícil. El mismo Brasil exporta muchísimos productos forestales, que vienen mayormente de plantaciones. El Perú tiene una balanza comercial varias veces deficitaria en materia forestal, porque importamos todos los productos que están basados en plantaciones. Papel, cartón, tableros aglomerados, etcétera, porque del bosque natural no se puede producir eso. Además, sería un absurdo producir productos de poco valor en los bosques más ricos, más biodiversos del mundo, y tumbar árboles que afectan el bosque, no solamente lo que extrae, sino lo que queda, que emiten carbono, etcétera, para producir cosas que podemos producir de plantaciones. Y tenemos tierras para plantaciones, en la costa, en la sierra y en la selva, pero ahí lo que tenemos son problemas más de tipo institucional. ¿Quiénes tienen los derechos sobre las tierras? ¿Cuáles son las garantías para los inversionistas? ¿Qué papel juega el Estado en generar un escenario favorable a la inversión forestal? Tenemos muchas restricciones en términos de propiedad. Entonces no es fácil generar un ecosistema, un ambiente favorable a la inversión forestal en plantaciones, que es lo que el Perú necesita en este momento, ¿no? Paradójicamente, cuando tú dices quiénes tienen derecho, ahí me viene la pregunta, pero la realidad avanza y se modifica sin que se tome en cuenta el que haya derecho o no haya derecho a hacerlo. Sí, claro. Primer dato duro. El principal problema del Perú frente al cambio climático, problema interno, no es la energía, aunque el transporte está creciendo en su poder de contaminar y en su poder de amenazar la salud y vida de las personas, cada vez crece más, sigue siendo segundo el rubro energía frente a lo que pocos países tienen como causa principal de producción de gases de efecto invernadero. En el caso peruano es la deforestación, Así es. por distintas razones. Y ahí viene mi interrogante. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura se ha vuelto el principal violador de los bosques privados, de los bosques naturales, de los bosques primarios, que es el nombre técnico. Y es una agricultura, la mayor parte de ella, de subsistencia. Una agricultura que cree que la Amazonía va a rendirle lo que le rinden otros lugares del Perú, y al final, por el clima, por el hecho de que es un territorio generoso, no van a morir de hambre, pero tampoco van a tener una economía de escala mayor. Terminan tomando posición de áreas deforestadas, pero de una forma totalmente errática, donde no es que haya un solo sitio, sino es una franja larga y que golpea el bosque amazónico. ¿Qué hacer frente a la principal causa de deforestación? Bueno, has mencionado varios temas que son muy importantes, ¿no? Lo primero, el aporte de la tala y quema de bosques, o sea, el cambio de uso de la tierra, la deforestación, para decirlo de manera simple, a la emisión de gases de efecto invernadero en el Perú, ¿no? La deforestación más o menos es la mitad de las emisiones del país. A veces es 40 y pico, a veces es 50 y pico, pero digamos la mitad. Y ahí no estás contando la degradación de bosques, solamente estás contando la deforestación, que es lo que estamos midiendo. Pero con la degradación podría ser la mitad más. O sea, podríamos tener desde el sector forestal y uso de la tierra,
60 o 70% del total de emisiones del país, si midiéramos todo, ¿no? Probablemente. El dato no existe, pero podemos especular un poco en eso. Ahora, lo que es interesante es entender que cualquier actividad económica va a tener un impacto de emisiones, eso está clarísimo. Y todo lo que uno tiene que tratar de hacer como país es que tener, digamos, una menor tasa de emisiones por cada dólar que generas, ¿no es cierto? Es decir, tener actividades que sean eficientes en términos de carbono. Y en el Perú lo que tenemos es una tala y queme bosque para hacer agricultura de manera muy ineficiente, que genera muy poco valor, ¿no? De hecho, toda la producción agraria de la Amazonía es mucho menor que lo que producen unos cuantos miles de hectáreas de las irrigaciones en el norte. Entonces, en términos de generación de valor, de aporte al PBI, de generación de riqueza, estamos aportando muy poco. Sin embargo, estamos emitiendo mucho. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué porcentaje de la población peruana está involucrada en ese proceso? Te das cuenta que estamos hablando algo así como del 3 o 4% de la población del Perú, ¿no? Porque si calculas que en la Amazonía 11, 12% de la población, la mayor parte está en ciudades, digamos que son 300, 400 mil familias máximo que están involucradas en temas de agricultura en la Amazonía, y ellos son responsables de emitir el 50% de emisiones de lo que emite toda la economía peruana. Entonces, si, digamos, hubiera que tomar la decisión dónde concentrar todo el esfuerzo del país en reducir emisiones, yo no me preocuparía por el transporte ni por 400.000 familias. Me preocuparía, más o menos, de cómo hacemos para reducir esa deforestación, que básicamente, como tú también lo has mencionado, tiene que ver con una incapacidad de mantener la capacidad productiva del suelo. Una gran parte de la deforestación, un 60% calculan algunos, de la deforestación no es por gente nueva que llega a la Amazonía, no es por migración. En algunas regiones sí, en otras no, depende de qué tan antiguo sea el frente de colonización. Pero en toda la Amazonía, un 60% por lo menos de la deforestación tiene que ver con el reemplazo de suelos agotados. Por eso, de 10 millones de deforestados, tenemos 3 y pico dedicados a agricultura y el resto son purmas, áreas pastizales que no crecen, en fin, áreas que están subutilizadas, ¿no? Nosotros podríamos, y la buena noticia de todo esto es que la solución es una solución que no genera costos, es una solución que genera ingresos, porque la forma de combatir esto es mantener la capacidad productiva del suelo. ¿Y eso cómo lo haces? Haciendo agronomía, pues aplicando tecnología, riego, fertilización, manejo adecuado. ¿Por qué no se hace? Porque los pequeños productores, que son los mayores deforestadores, no son las grandes industrias, son los pequeños productores, no tienen el capital para hacerlo. A ver, de ese... ¿Te das cuenta? Sí. O sea, es un tema de cómo define las prioridades de inversión del Estado y la atracción de capital privado para convertir esos pequeños productores casi de subsistencia, como tú has dicho, aunque algunos producen café, cacao, etcétera, convertirlos en productores sostenibles, pequeños empresarios agrarios, de manera de que puedan incrementar su productividad, con eso tener mayores ingresos, pero también tener recursos para invertir y mantener la capacidad productiva del suelo. Pero no puedo dejar de mencionar el porcentaje dentro de estos grupos familiares de los que hemos hablado, hasta 400.000 familias. Hay quienes han logrado articularse con empresas grandes. Así es. Está La Palma, que ha sido en alguna experiencia acusada de talar bosques primarios, pero ha tenido un desarrollo y tiene vigencia al día de hoy. El café, Así es, que es un fenómeno económico en el buen sentido en San Martín, que ha logrado sustituir a la coca como insumo para el narcotráfico. Ahora tenemos el cacao. así es. Entonces estamos hablando ya de una agroindustria. Exactamente. ¿Cómo saber cuál es la medida correcta para uno y otro? Porque me da la impresión de que al no haber un planeamiento estratégico que todos respetemos, vinculante del uso del territorio, al haberse equivocadamente el 2014 quitarle peso al ordenamiento territorial mediante ese famoso paquetazo ambiental, estamos frente a ausencia de visión ordenada del uso del territorio. Y este es un fenómeno de hecho, más que nada. Así es. ¿Cómo debe ser la lógica de encontrar una solución eficaz aquí? Bueno, si nos concentramos en el tema de la deforestación, como para mí el principal problema ambiental climático del Perú es la deforestación. Hay
pierdes diversidad biológica, pierdes servicios ecosistémicos, emites carbono, etc. Eso para mí debe ser como un tema clave de la política nacional, y eso es un tema totalmente intersectorial, es un tema multisectorial, no es un tema del Ministerio del Ambiente, es un tema fundamentalmente del Ministerio de Agricultura, pero requiere la intervención de todos los sectores, producción, transporte, etc. Y si uno mira la necesidad de un desarrollo rural, eso incluye también salud, educación, comunicación, etc. Entonces se requiere una mirada de desarrollo sostenible de la Amazonía. Ese es el tema fundamental. Y ese desarrollo sostenible va a estar basado fundamentalmente, en una primera etapa por lo menos, en mejorar la productividad agropecuaria. Agricultura y ganadería regenerativa, plantaciones, sistemas agroforestales, etc. Eso requiere una inyección de capital, de asistencia técnica, etcétera, que está más o menos disponible. Y lo que nos falta claramente es una decisión política del Estado de tomar eso como un tema sustantivo, fundamental para el desarrollo, sin descuidar el tema del manejo de los bosques, las áreas protegidas y todo lo demás. Pero si no logramos que que es el gran problema, se solucione, el resto no va a tener futuro tampoco, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay una necesidad de articular gobierno nacional, gobierno regional. Y en eso es lo que venimos trabajando. La institución en la que yo estoy ahora, que es Earth Innovation Institute, viene trabajando con los gobiernos regionales amazónicos ya hace como 7, 8 años, en desarrollar algo que se ha logrado en 6 regiones, que son las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, justamente que han permitido identificar estas causas de deforestación, los problemas, los actores, las causas directas, indirectas, etcétera, cómo interactúan, cómo funciona, y plantear propuestas de solución en la línea que estamos hablando. El principal actor es el pequeño productor familiar. No lo hace porque sea malo, no lo hace porque se despierte todos los días a ver cómo destruyo bosque ahora, sino lo hace porque tiene que sobrevivir, tiene que tener ingresos. ¿Y puede hacerlo de manera sostenible? Sí, pero requiere algunas condiciones. ¿Qué condiciones requiere? Derecho seguro sobre la tierra, que muchos no lo tienen, requiere conocimiento, asistencia técnica, financiamiento, pero una asistencia técnica enfocada en los elementos centrales del incremento de productividad, que tienen que ver con el material genético, la fertilización y el riego. Esos son los 3 elementos centrales para incrementar la productividad. Y toda la asistencia técnica se está centrada en cómo se hacen las podas, que son temas técnicos importantes, pero que no sirven de nada si tienes más material genético, no sirven de nada si no tienes buena fertilización, y eso cuesta, o sea, hay un tema financiero, y no sirve de nada si no tienes riego. Ahora hay que poner sistemas de riego tecnificado en la Amazonía también, no solo en la costa. Esto me lleva a la pregunta de fondo sobre el conflicto político que hoy tenemos, que está tomando envergadura. Ha habido una reciente modificación de la ley forestal que ha sido denunciada como una ley que amenaza la biodiversidad, que amenaza lo poco que se ha logrado defender con las áreas naturales protegidas y que significa un retroceso grande de lo poco que se había avanzado. ¿Qué tan cierto es esto? Porque he también hablado con empresarios de la agroindustria y dicen que no es técnicamente muy buena la ley, pero que reconoce que hay una realidad de gente que trabaja honradamente y que hace tiempo viene haciéndolo y el Estado está de espaldas a esa realidad y son empresas que pagan impuestos, empresas que dan trabajo y que están tratando a su manera de cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El problema es la ley, el problema es falta de visión, la ley que se está reformando. ¿Qué porcentaje de la Amazonía ya tiene una presencia de actividad económica al margen del marco jurídico? Bueno, muchos temas, pero quiero vincularlo con lo que mencionaste antes, ¿no? Con el tema de los productos agrícolas, agrarios, que tienen una importancia, un peso importante en el mercado, ¿no? Porque si queremos sacar a esta población de una agricultura que es básicamente subsistencia, necesitamos tener productos que vayan al mercado, productos de alto valor. Sin productos de alto valor no hay posibilidad de desarrollo. Y los que tenemos ahorita en el mercado y que tienen demanda son palma, café y cacao. Ganadería también, pero ahí no tenemos muchas ventajas. La palma, como tú dices, ha sido altamente satanizada, cuando la palma es probablemente el cultivo que mayores y más seguros ingresos le puede dar a los pequeños productores. De hecho, más de 1/3 de la producción de palma en el Perú es de pequeños productores, ¿no? Entonces, y eso está creciendo. Claro,
La palma en otros países ha deforestado mucho, pero eso no es un problema de la palma, ese es un problema de la institucionalidad, ese es un problema de la regulación, del control, de la política, etc. Si acá tenemos la decisión de que no se va a deforestar para instalar palma ni ninguna otra cosa, porque tenemos 10 millones de hectáreas disponibles, podemos destinar las inversiones a las áreas que ya están deforestadas, eso es lo sentido común más básico, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se puede hacer con facilidad? Porque una gran parte de esos 10 millones de hectáreas deforestados no tiene derechos seguros asignados a nadie. Pero alguien se siente dueño, porque alguien deforestó, o yo, o mi papá, o mi abuelo, pero alguien siente que tiene derechos, pero no tiene un papel. No puede venderlo, porque no tiene cómo. Las empresas podrían comprar tierras que están subutilizadas o no utilizadas, pero no tienen la manera legal, formal de hacerlo de manera segura. Por un lado. Por otro lado, estas modificaciones de la ley yo creo que tienen una buena intención en el sentido de regularizar la tenencia y permitir la legalidad de los productores, pequeños y grandes. Pero tiene un problema para mí complejo de resolver, que no está originado en la ley forestal, porque eso es algo que la gente, digamos, ha comprado, digamos, lo que se dice es que el problema era la ley forestal. En realidad la ley forestal solamente continúa una línea que viene de la Constitución, y en la Constitución claramente se dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación y no se otorga propiedad privada sobre ellos. Y en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que es la Ley de Desarrollo Constitucional en la materia, describe todos los recursos naturales, incluyendo los suelos. Entonces, por tanto, si los suelos son recursos naturales, no debería haber propiedad sobre ellos. La excepción está dada en la misma Constitución en el capítulo que se habla sobre la tierra. Ahí se reconoce la propiedad de la tierra como una propiedad inviolable, pero se está refiriendo, como interpretan los constitucionalistas, a la tierra agraria, porque está bajo el régimen agrario. Entonces, por eso en el Perú, ya desde hace muchas décadas, se otorga título solamente a tierras que tienen capacidad, digamos, para uso agrario. En la ley forestal lo que se hizo, y sobre las otras, caen en el marco forestal, caen en el mundo forestal y en la legislación forestal, y ahí se otorgan concesiones y otros derechos, ¿no? Y similar a minería, ¿no? Claro, algo así. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se trabajó la ley forestal actual en el año 2010 y 2011, se hizo evidente que las legislaciones anteriores habían sido violadas, digamos, no se habían cumplido, porque no estaba claro cuáles eran los suelos agrícolas y cuáles no. Y ante la ausencia de un mapa nacional que dijera estos son los suelos agrícolas o los suelos que queremos destinar a agricultura y estos para forestales, se escogió usar el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, que te define los suelos en categorías de agricultura, pastos, forestales, protección, como la regla para definir eso. Y fue un error, que yo reconozco, fue un error, porque ese es un reglamento pensado con fines de usos agrarios, ¿no? No era para definir si otorgas o no propiedad, porque es un reglamento que te permite variar la designación de capacidad de uso mayor en base a las mejoras que hagas en la tierra. Y tiene una serie de criterios que se usan para definir si la tierra es agrícola o no, que sesgan a que no sea agrícola, aunque sean fácilmente modificables. Te pongo un ejemplo. Este suelo tiene pocos nutrientes, entonces no califica para agrícola, pero si tú lo fertilizas, le incorporas materia orgánica, qué sé yo, haces prácticas agronómicas, puedes cultivar. El ejemplo perfecto son los arenales de la costa norte, ¿no es cierto? Entonces, eso era considerado una tierra de protección, porque no tenía uso agrícola, y sin embargo, con la tecnología adecuada, la inversión adecuada, lo conviertes en un emporio agrícola a nivel mundial. Es decir, sin querer queriendo, y cabe la expresión, el Estado, por error, facilitó el desarrollo de un mercado que en este primer caso que hemos mencionado implica un desarrollo, llamemos, informal, totalmente, de actividades como la palma, como el café, como el cacao. Claro. Y de otro lado también actividades ilegales como sembrar coca. Ah, por supuesto, claro. O sea, a ver, pero un detalle más sobre eso, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, digamos, dentro de la clasificación de tierras que son obvios y, digamos, sustantivos, ¿no? Por ejemplo, la excesiva pendiente. ¿Por qué digo eso? Porque eso es difícil de modificar. Claro, uno puede hacer andenes, pero eso son inversiones grandes, digamos, no están al alcance de un productor normal, digamos, no estándar, digamos, no productor estándar peruano amazónico, me refiero, ¿no?
o la inundación. O sea, hay criterios que son sustantivos, pero hay criterios que no son relevantes porque los puedes modificar fácilmente. Entonces lo que ha pasado es que al aplicar el reglamento de clasificación de tierras y en un predio determinado, el evaluador dice, ya, esta porción de acá te titulo porque cumple exactamente con lo que dice el reglamento, pero esta otra porción no porque falla en algunas partes. Entonces, eso ha llevado a un proceso de titulación sumamente complicado, además totalmente irracional, porque en cualquier parte del mundo uno entiende que en una finca cualquiera hay suelos de diferentes clases. Y acá se está llegando al tema de hacer un ordenamiento del territorio a escala 1 en 1, digamos, es imposible, o sea, no hay manera. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente no reciba los títulos, no reciba los derechos de manera oportuna. Y ha complicado mucho las inversiones. Entonces, muchas inversiones lo que han hecho es ver dónde están los resquicios legales, dónde habían tierras que ya tenían algún derecho y comprarlas, o tierras que el propio Estado ha vendido, en algunos casos de manera no muy adecuada, a las empresas para que sean formales. La mayoría de empresas, digamos, no tiene problemas sobre el derecho sobre la tierra. Lo que han fallado también es otra parte de la aplicación de la ley forestal que el sector de agricultura nunca incorporó en sus TUPA, y es que para que te otorguen un derecho sobre la tierra, debería haber primero una autorización de cambio de uso, que es un proceso legal que permite retirar esta tierra que tiene capacidad de uso agrícola, pero que tiene bosque encima, retirarla del patrimonio forestal, sacarla del mundo de la ley forestal y pasarlo al mundo de la ley agraria, para que se pueda titular. Porque mientras que esté como recurso forestal, de acuerdo a la Constitución, no puedes titular. ¿Ha habido algún caso donde se ha seguido ese camino técnicamente limpio? No, yo creo que no, porque hay un elemento central en la ley forestal del 2011 que establecía un proceso para hacer eso. Ese proceso incluía 3 requisitos. 1, un análisis de suelo que muestre los suelos son de capacidad agrícola. 2, que coincida con la zonificación ecológica y económica, que es una zona destinada para uso agrícola, porque no sirve de nada reconocer una tierra agrícola en medio de una zona destinada a usos forestales. Los hay, de hecho los hay, eso es lo que tú puedes... Pero desde el punto de vista de ordenamiento no tiene sentido ese trabajo así en escala mínima, ¿no? Y tercero, que el Ministerio del Ambiente tenía que emitir una opinión previa de que el área no tenía un particular interés ecológico. Nunca se cumplió. Es más, el Ministerio del Ambiente del CERFOR tenía que ponerse de acuerdo en un procedimiento y un instrumento para que el Ministerio del Ambiente emitiera esa opinión. Eso nunca se ha aprobado. Han pasado 14 años desde que se aprobó la ley, más de 10 desde que está vigente, y eso no existe. Entonces no había manera de que cualquiera pudiera hacer ese cambio de uso de manera estrictamente formal. Y todos los pequeños que están desde antes no han hecho ningún procedimiento de cambio de uso. En resumen, más desorden, más caos, la mano de la autoridad no ha ayudado, sino más bien ha complicado el panorama. Sin duda. Entonces, vamos a ir a un break y vamos a seguir con este tan importante tema. Continuamos con Integrando Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿Qué acciones desarrolla la minería formal para cuidar el agua? Antes las aguas hervidas de Arequipa, todas caían al río. Con las aguas contaminadas se regaban nuestras plantas. La empresa minera, con la ayuda de ellos, se pudo purificar las aguas. Con el proyecto de la enlosada, tenemos un agua limpia y los productos sanos. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. En el Perú estamos frente a una crisis que creíamos que no se iba a repetir.
Tenemos desnutrición, anemia, que se empieza a acercar a los niveles críticos que vivimos en los años 90, y una poderosa ola de inseguridad. Nos preocupa el futuro. Queremos buscar un espacio de diálogo, de reflexión. A pesar de todos sus problemas, el Perú es un país fuerte, un pueblo de esperanza que siempre ha sabido salir adelante a pesar de todos sus problemas. Nosotros sabemos que vamos a remontar todas las dificultades y vamos a crear un nuevo país. ¡Súmate a Integrando Perú! Miércoles a las 5 de la tarde o por internet a cualquier hora. Integrando Perú, un programa para todos los peruanos. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, volvemos y quedó un tema pendiente dentro de este caos normativo de la teoría y la realidad que no han sido articuladas conforme a la mayor claridad y resultado exitoso. El tema del permiso de desbosque que afecta hasta la industria de minería y hidrocarburos es otra licencia que se exige dentro de este proceso. ¿Qué podemos decir del permiso de desbosque? Sí, bueno, el permiso de desbosque, como tú dices, es la autorización que da la autoridad forestal para el desarrollo de actividades no forestales, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que hacer un ducto, una carretera, o instalar una mina, un pozo petrolero. O una línea de transmisión eléctrica. Una línea de transmisión, efectivamente, y se tiene que cortar el bosque. Una vez que está aprobado el estudio de impacto ambiental, la autoridad forestal autoriza ese retiro de la cobertura que le llaman la autorización de desbosque. En el caso de la agricultura, en la agricultura, digamos, en la agricultura de gran escala, debería ocurrir lo mismo. Es decir, después que tienes un proyecto aprobado con su certificación ambiental, debería solicitar una autorización de desbosque. Eso lamentablemente en la mayoría de los casos no ha ocurrido, ¿no? Hay muy pocas autorizaciones de desbosque otorgadas en el Perú, lo cual muestra que, más allá de que la ley tenía elementos importantes, positivos para ayudar a formalizar derechos, a regularizar, a permitir actividades, la implementación, la aplicación de las normas no ha sido como estaban pensadas, ¿no? ¿Por qué demora tanto? Yo conozco el caso de un proyecto de hidrocarburos cerca a Camisea, el lote 58, que está en manos de una empresa china. El permiso de desbosque parece más difícil que descubrir América de nuevo. Sí. Sí, yo bueno, en fin, no sé qué estará pasando en este momento porque no estoy en la administración ahora, pero en general yo percibo en el Estado que hay una dificultad para tomar decisiones, ¿no? O sea, hay una especie de parálisis en los procesos complejos. Cualquier cosa que pueda ser vista como algo complicado, no se están tomando decisiones. Y creo que eso nos está perjudicando en varios sectores, ¿no? Ahora, un elemento importante más de la ley forestal anterior y el tema de las tierras es que, si bien la ley forestal reconoce que hay tierras agrícolas donde se puede titular y para eso establece el procedimiento de autorización de cambio de uso, para que pueda seguir el proceso de titulación luego de eso, también reconoce que hay actores, agricultores, que están en tierras que son forestales. Productores, tú mencionaste café. La mayor parte del café se produce en laderas que están en pendientes pues, muy empinadas, que no son suelos que puedas clasificar como suelos agrícolas. Son suelos forestales, inclusive de protección por la pendiente. Y ahí se produce el café de buena calidad además, ¿no es cierto? Y muchos lo hacen de manera muy sostenible. Otros no, pero muchos lo hacen de manera muy sostenible. Entonces, en la ley forestal se creó una figura que se llama los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales en zonas de tratamiento especial. El nombre es larguísimo, pero eso refleja los conceptos. Esas zonas que están bajo uso agrícola, pero no deberían serlo porque son zonas forestales,
la ley las define como zona de tratamiento especial. Y luego, en esas zonas, se podrían entregar no títulos, pero sí contratos de cesión en uso que permita formalizar a esos agricultores. Esa es la fórmula para atender a estos miles de actores que están detrás de la demanda que el Congreso ha aprobado. Exactamente. Hay unas 125.000 familias, más o menos, según cálculos que hizo el CIFOR, o el ICRAF, que están en esa situación y que deberían tener un derecho, en este caso forestal. Lo que pasa, ahí, y es otra vez una tragedia en la gestión, es que la interpretación que hizo la Autoridad Nacional Forestal sobre estos contratos de cesión en uso fue sumamente restrictiva. Cuando lo imaginamos en la ley, se puso un tope de hasta 100 hectáreas por contrato de cesión en uso, considerando que una gran parte de eso eran bosques en pie. Porque en realidad un productor de café tiene 3, 4, 5 hectáreas, pero usa, digamos, 20, 30 o 50, incluyendo una gran parte de bosque. Entonces la idea era entregar el contrato de cesión en uso con bosque para que la gente cuide el bosque. Porque si no haces eso, si solamente reconoces el área que está usando en este momento, lo que va a hacer es vender el resto a otro que va a deforestar. Entonces, el proceso de forestación en Perú no es un proceso ordenado, sino desordenado, que si uno lo mira en una imagen de satélite a lo largo del tiempo, ve que aparecen puntitos rojos, como una especie de sarpullido, van apareciendo puntitos rojos que van creciendo, pero van apareciendo cada vez más puntitos. Y eso es porque la gente va vendiendo, va trayendo o va dividiendo entre los hijos, en fin, y todo eso significa cada vez más deforestación. Entonces, el salpullido es una epidemia nacional. Así es, exactamente. Entonces la idea era darles estos contratos de cesión en uso con el bosque incluyendo el bosque, de manera que puedan conservarlo y que además le permita usos forestales, porque de ahí tienes una serie de productos también. Y en algún momento pagos por servicios ecosistémicos, en fin, generarle un ingreso adicional. Pero la autoridad forestal entendió de esa manera muy restrictiva y lo redujo solamente a la porción donde está el sistema agroforestal, en algunos casos dejando fuera el área que tenía pastos o el área de la huerta de la casa, en fin. ¿Cómo lo hubieran escuchado los congresistas a usted, mi estimado Gustavo, dando luces sobre una solución que no es blanco y negro? No es blanco y negro. Como a veces se plantea. Pero ahí viene otra interrogante. Yo me quedé sorprendido de ver quizás uno de los mejores manejos de política forestal en el mundo, que era Finlandia. Finlandia tiene como un uso prioritario de la industria forestal el uso energético del recurso maderero. La biomasa llega a ser el 20% de su matriz energética, es decir, en lugar de cocinar con GLP como cocinan los peruanos con el balón, que ojalá mejore sus condiciones de seguridad, que es una tarea urgente, tenemos el problema de desarrollar una energía menos contaminante y que sea fuente nacional. La biomasa, la bioenergía. En Finlandia se dan el lujo de ponerle código de barras, una especie de documento de identidad a cada árbol, y garantizan que de cada árbol que talas siembras 3. Y tú encuentras en el supermercado paquetes de chips, briquetas y pellets, distintos tamaños de madera seca para distintos electrodomésticos. Es impresionante la revolución tecnológica. Perú está distante de eso. ¿Por qué ha habido tanta renuencia en el Ministerio de Agricultura al uso energético del recurso forestal? Bueno, no sé muy bien por qué, pero evidentemente el tema de la energía ha crecido en muchas partes del mundo, efectivamente. Se ve como una fuente de energía renovable, ¿no es cierto?, que además genera toda una actividad económica rural importante, con lo cual son ingresos para los productores. Y en realidad... Perdón la interrupción. ¿Sería parte de la solución para los jóvenes de Madre de Dios que hoy buscan como su única oportunidad de vida la búsqueda del oro? Bueno, no solo de Madre de Dios, tenemos ese problema a nivel nacional, pero digamos que Madre de Dios es la cabecera de playa, ¿no? Sí, por supuesto. La más antigua. Por supuesto. Además es el problema más grande que tenemos en este momento en ese término, ¿no? Pero sí, yo creo que es un tema importante. No soy un experto en el tema de la energía, pero sí he leído y he visto que y actualmente hay equipos además de muy buen rendimiento, de diferentes tamaños, lo puedes usar para sistemas aislados de energía, ¿no es cierto?, en ámbitos rurales. Además lograría reforestar no solamente el bosque amazónico, sino el bosque andino, porque por supuesto. Es una economía de escala la que te permite darle futuro y trabajo a mucha gente en la bioenergía.
yo digo, ¿por qué ha habido renuencia en el Perú? Yo pregunté a algunos inversionistas extranjeros que vieron muy complicado conseguir una concesión forestal para usos energéticos en el Perú. Me dijeron que no era nada sencillo y que no estaba claramente la tipología en las normas. No, es que las concesiones forestales en bosque primario peruano están pensadas en un modelo de extracción forestal selectiva de especies de alto valor, ¿no? Y eso tiene sentido porque es un bosque muy rico en términos de biodiversidad, y tumbar el bosque para hacer plantaciones de energía en términos energéticos puede funcionar quizás. En términos climáticos quizás no, porque vas a retirar una enorme cantidad de biomasa y vas a reducir la captura que un bosque primario tiene. Pero perdón, en términos de bosque primario en teoría, porque hay muchísimas áreas que en el papel dice que es bosque primario, pero en la realidad no lo es. Es verdad. Pero por otro lado, también hay un tema de biodiversidad, ¿no es cierto? O sea, el tema es múltiple, o sea, la parte energética es importante, pero la parte de biodiversidad también. Para mí el mayor valor de los bosques en pie es mantener biodiversidad y los servicios ecosistémicos, inclusive el agua, porque ya hay estudios que muestran que el 25% del agua que llega a la costa viene de la evapotranspiración amazónica, ¿no? Entonces, ese bosque en pie, ese bosque natural en pie es fundamental. Yo no tocaría los bosques primarios actuales, creo que hay que mantener... La política debería ser no deforestar nada más de lo que ya tenemos. Y hacer un uso energético de los 12 millones de hectáreas deforestadas. Ahí sí. Porque ahora dicen son 12, ya no 10. Claro, bueno, yo sostengo que son un poquito más de 10 en base a los datos históricos y toda la gente que dice que son 12, pero en fin, yo creo que son como 10 y media más o menos. Pero bueno, y el problema es que sigue creciendo. Independientemente del número actual, el problema es que sigue creciendo. Entonces, en esas áreas deforestadas se pueden hacer plantaciones con fines energéticos, por supuesto que sí. Pero la ley no lo facilita en este momento. No, es que el problema en las áreas deforestadas es que el Estado no puede dar concesiones de esas áreas porque no tiene la posesión de la tierra en realidad, ¿no es cierto? Porque, como te dije, alguien la deforestó y alguien tiene algún derecho o espera tener algún derecho sobre eso. Es muy complicado. Esa es la parte institucional que hay que resolver. Entonces, la forma que plantea la ley forestal de resolver eso es facilitando el otorgamiento de derechos para que se pueda generar un mercado, ¿no?, que permita inversiones de todo tamaño, pero también teniendo el cuidado de que esto sea una generación de negocios inclusivos. Porque si viene, digamos, un escenario para mí que no sería favorable es que todo se pueda titular rápidamente, que vengan empresas grandes y comiencen a comprar todo, y entonces lo que ocurre es un desplazamiento de la gente que está ahí que va a ir a deforestar más adentro. Entonces ese efecto globo, que es igual que el de la coca, ese efecto globo, ese hay que evitar. O sea, necesitan modelos de producción inclusivos, para lo cual, por ejemplo, el cacao es excelente, porque el cacao es un cultivo que requiere mucha dedicación, mucha mano de obra, que es un cultivo ideal para las familias. Entonces, y los ejemplos buenos que tenemos aquí de cacao no son grandes empresas produciendo cacao, bueno, hay un par, pero la mayor parte son cooperativas de pequeños productores que están asociados con empresas que compran, exportan y transforman. Chocolaterías en Europa, en Bélgica, en Francia, qué sé yo, y productores acá. Ese tipo de alianzas público-privadas con pequeños productores es fundamental. Y ahí hay un papel del Estado que es clave, que es el de reducir los riesgos para los inversionistas, ¿no? No quisiera terminar esta entrevista sin tocar otro problema que ha crecido en su gravedad y es el principal problema hoy en el Perú, que es la minería ilegal. Nosotros mezclamos la minería informal con la minería ilegal. La minería informal es hacer tajo, mina que se llama de socavón, que es explotar el recurso minero en la montaña cuando el título es de terceros y no hay acuerdo con ellos, o por lo menos el Estado no conoce el acuerdo, y definitivamente eso puede encontrar una vía de regularización. La minería ilegal es la de origen aluvial, cuando explotas el oro de fuentes de agua como los ríos. Ahí está totalmente prohibido. Pero tenemos el mundo de los pueblos indígenas, y ayer veía un informe que me sorprendió, cómo una parte de los pueblos indígenas están resistiendo el avance de la minería ilegal, pero ya hay otras partes donde los propios pueblos indígenas están para subsistir, como en Madre de Dios,
ya empezando a producir artesanalmente el oro de origen ilegal. ¿Cómo resolver este problema que está llevando a que el 44% de la producción de oro, no solo del Perú, de toda Sudamérica, esté basada en el Perú y sea una cantidad de dinero enorme que está abriendo camino a como dé lugar, haciendo que la corrupción se crezca geométricamente y que el Perú sea una tierra de piratas, la tierra de nadie? Sí. ¿Qué hacer para enfrentar ese problema tan grave? Bueno, ojalá tuviera una solución fácil de explicar, pero a ver, varias cosas. Primero, como tú has dicho, hay minería informal y minería ilegal. En el caso de la minería en la Amazonía, en concreto en Madre de Dios, ahí distinguen entre mineros informales y mineros ilegales también, porque los informales son los que están en la zona que está autorizada para una minería, que es el corredor minero, y que pueden acceder, como tú has dicho bien, pueden llegar a acceder a un derecho formal y a una autorización para operar, ¿no es cierto? Y esos son los que supuestamente están inscritos en el registro para formalización minera. Y tiene los ilegales que están operando en zonas fuera del corredor minero, en áreas de tierra, o también los que están directamente operando en los cauces, que está totalmente prohibido, ¿no? Entonces, eso me parece importante, esa distinción. Yo no sé si ha habido, en la lógica de la intervención del Estado, un suficiente cuidado en segmentar, digamos, tu mercado para ver cuáles son los productores que podrían ser aliados efectivamente en proceso de formalización y cuáles no lo van a hacer porque no quieren, y también cuáles son, francamente, los ilegales y las mafias ilegales que están atrás de todo eso, ¿no? Entonces creo que eso requiere una estrategia. Yo no, otra vez, no soy un experto en el tema, pero he visto un poco. Se requiere una estrategia bien pensada, diferenciada, y que además reconozca que la minería va a ocurrir. Porque yo creo que es irreal, totalmente irreal, pensar que porque el Estado prohibió la extracción minera en ciertos sitios o en los cauces, solamente porque lo prohibió va a dejar de ocurrir. De hecho, está ocurriendo todos los días, porque tiene que haber una alternativa. O sea, si no hay medios de vida sostenibles y legales, habrá medios de vida ilegales e insostenibles. La pregunta es, con monitoreo satelital, con asesoría técnica, crédito blando, una empresa formal que acompañe al Estado entre las grandes empresas, castigando un poquito el precio para que sea de interés para ellos, y distinguiendo del que está dañando el lecho de río, no, del que tiene permiso, que se le puede dar un permiso especial porque no está en la zona prohibida. Podríamos hablar y con inteligencia artificial para evitar la corrupción en el otorgamiento del certificado. Podríamos tener un paquete que se llama de trazabilidad, que nos lleve a un camino que todavía no existe en el Perú, en los pequeños actores de la minería artesanal y la minería ilegal, de la minería informal, perdón, del oro limpio. Sí, yo creo que el camino va por ahí, porque evidentemente se ha demostrado que esta política solamente de represión, de control, etcétera, no funciona bien, porque primero es sumamente costoso, no la puedes mantener permanentemente. O sea, hay operativos y luego se retiran, se instalan bases que después se van. Y si se quedan las bases permanentes, aparece el problema de la corrupción. Entonces tienes un problema muy complejo de solucionar, porque estamos hablando de dinero líquido que se mueve en cantidades, ¿no es cierto? Y de mucha gente, y muchos problemas asociados. Entonces, para mí la única solución es que la actividad pueda ocurrir de una manera formal, legal, limpia, y que el Estado solo no lo puede hacer. Yo sí creo que eso requiere intervención privada, que podría haber algún tipo de alianza público-privada para desarrollar esto, pero al mismo tiempo generar una propuesta de desarrollo territorial. O sea, solucionar el tema minero no es solamente el tema minero en sí, es el tema del desarrollo de la región. O sea, Madre de Dios necesita un plan de desarrollo donde la minería tenga un peso, porque ahí está, pero tenga también otro peso toda su ganadería regenerativa, las plantaciones, el manejo de los bosques, el turismo, etcétera. O sea, Madre de Dios podría ser una región modelo a nivel mundial, pero lamentablemente falta una estrategia que yo diría más aterrizada, más racional de cómo atacar el problema de la minería ilegal. Puede haber un programa de oro limpio en Piura,
También, donde hay por supuesto, una tremenda explotación del oro, que no paga impuestos, que no respeta el medio ambiente y que está dañando a los propios actores. Ahí puede haber un programa de oro limpio, puede haber en La Libertad, en la zona de Patás, que ahora es una zona totalmente llena de conflicto y de muerte, de tierra de piratas. En Arequipa, ahí, en el sur, en la costa sur, tienes diferentes lugares de extracción. Exacto, pero hay una reflexión de fondo. Puede haber un programa exitoso de oro limpio que nos lleve a encontrar una solución, pero un experto amigo me decía, pero no puede haber tanta gente vinculada a esta actividad, porque hoy existe tecnología muy avanzada que hace que no se necesite tanta gente, y en segundo lugar porque no es sostenible, no necesita la minería moderna de tanta mano de obra, y hay que buscar, como el caso de la industria forestal con uso energético, otras actividades para que la mayor parte de la población tenga oportunidades en otros campos y no sea solo el oro. Por supuesto. Por eso te decía que se requiere un plan de desarrollo territorial en cada uno de esos lugares. No es un plan, no es solamente cómo solucionar el problema minero, porque parte de la solución del problema minero es otras opciones para la gente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí coincidimos totalmente, ¿no? Me parece que la observación que yo hacía es que el precio es tan alto del oro y ese ha sido el fenómeno en los últimos tiempos, que es una atracción tan poderosa, pero tenemos un ejemplo exitoso en el Perú, cómo se convencieron las familias que antes estaban con miedo y entre el delito y la defensa por subsistir en San Martín, cómo dejaron la siembra de la coca para uso para el narcotráfico por el café, que ha cambiado radicalmente sus vidas. O sea, tenemos un ejemplo de que en el Perú se puede ir por una hoja de ruta sostenible. No solo el café, también la palma en Ucayali y en Huánuco, ¿no? O sea, son ejemplos que están ahí, ¿no? Y de hecho muchas cooperativas de cacao, de café y de palma vienen de antiguos productores de coca, ¿no? De hecho. Espero que estas reflexiones les hayan servido a ustedes, amigos, y quisiera ver a Gustavo convocado por las comisiones del Congreso para ajustar las normas y valorar la experiencia de técnicos comprometidos a lo largo de su vida con un Perú mejor para todos. Muchas gracias, Gustavo. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Un gusto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.